Buenas noches, profesor. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, William, me alegra mucho. Bueno, entonces vamos a arrancar. Bueno, entonces, pues básicamente, pues esta sesión yo siempre la utilizo con tres propósitos. El primero, pues dar lo que es la estructura del curso. Segundo, ver pues cómo lo vamos a desarrollar, cuáles van a ser las temáticas, las actividades evaluativas y todo esto. Y por último, pues digamos que poder llegar a acuerdos, ¿ok? Para poder desarrollar bien el curso y poder complementarlo, ¿listo? Entonces, bajo esa óptica, lo primero que hay que indicar es cómo está organizado la materia, ¿listo? Entonces, pues digamos que nuestro calendario académico está conformado de la siguiente manera. Tenemos inicialmente nuestra unidad número uno. Arrancó ayer, finaliza el 31 de octubre. ¿Qué significa el 31 de octubre? Que hasta ese día ustedes me pueden entregar las actividades, pero en consultoría tributaria, la, digamos que las actividades son diferentes, ¿listo? Y ya les explico por qué. Bueno, digamos que yo realizo dos actividades, una actividad que por lo general es un taller y la otra que es un examen, ¿listo? El examen se realiza los dos últimos días del corte. Entonces, en este caso, el 30 y el 31 de octubre, que es un sábado y un domingo. ¿Listo? Em, y la actividad, digamos que la actividad número uno, vamos a hacer un conversatorio debate. Ahorita les explico en qué consiste. Pero como es una actividad que vamos a desarrollar acá en clase y que, pues digamos que vamos a calcular la nota de una vez y todo eso, entonces la vamos a hacer no el 31 de octubre porque es un domingo y es el Día de los Niños, etcétera, etcétera, entonces no lo vamos a hacer ese día, lo vamos a hacer el 2 de noviembre, ¿listo? Que es el martes después de ese 31 de octubre, ¿ok? Y ustedes me dirán, uy, pero ya se ha cerrado el corte, frescos, no se preocupen. Vuelvo y les digo, la nota la sacamos ahí mismo, entonces no hay ningún inconveniente, yo la puedo publicar al día siguiente y quedamos al día. ¿Listo? El examen sí se va a realizar el 30 y el 31 de octubre. ¿Listo? Eso como para que lo tengamos claro. La unidad número 2 inicia el 1 de noviembre y finaliza el 21 de noviembre. Aquí vamos a hacer unas exposiciones. De igual manera, esas exposiciones, pues digamos que el 21 es un domingo, entonces la vamos a hacer el día 23 de noviembre, que es un martes, que es el día de nuestra clase. Ese día vamos a hacer las exposiciones y ahí mismo sacamos las notas y pues no hay ningún inconveniente. Yo las publico al día siguiente y quedamos todos al día. ¿Listo? Y el examen se realiza el 20 y el 21 de noviembre. ¿Listo? Y el tercer corte inicia el 22 de noviembre y finaliza el 5 de diciembre. Aquí sí, la actividad es un ensayo, entonces la deben entregar el 5 de diciembre y el examen de la unidad 3 es, bueno, el examen final es el 4 y 5 de diciembre. El examen aquí, digamos que en la unidad uno, pues compete con todos los materiales que están publicados dentro de esa unidad,
más lo que veamos en nuestras sesiones sincrónicas. En la unidad 2, el examen va o cubre lo que es todos los contenidos de la unidad 1 y las sesiones sincrónicas de la unidad 1 más lo de la unidad 2. Y la unidad 3, el examen de la unidad 3 comprende todo lo de la materia. ¿Listo? Entonces, como para irlo teniendo claro y pues digamos que ir viendo que hay que estar estudiando constantemente esta materia. ¿Cómo está estructurado el curso? Entonces, pues digamos que la unidad 1 se denomina aspectos conceptuales de la política tributaria en Colombia. Veremos lo que son unos antecedentes normativos de los impuestos en Colombia y unos aspectos legales. Y a nivel de actividades evaluativas, tenemos el conversatorio de debate, que tiene un peso del 50% de la nota, y el examen, que tiene el otro 50% de la nota. ¿Listo? La unidad número 2 se denomina estructura tributaria en Colombia. Ahí vamos a ver lo que es el sistema tributario en Colombia, tipos de impuestos, clasificación de los impuestos, la administración tributaria y notificación, beneficios y sanciones. Y en este, pues digamos que aquí yo le coloqué video de exposición, pero voy a ver porque pues el curso está un poquito grande y todavía faltan por matricular estudiantes, entonces puede ser que se nos crezca. Entonces de pronto a algunos grupos les digo, usted realiza un video y a otros grupos les voy a decir, no, usted hace la exposición en clase, ¿listo? Dependiendo de eso. Entonces, pues yo los voy a tener al tanto del tema. Esa exposición tiene un peso del 50% de la nota y el examen de la unidad 1 y 2 tiene un peso del otro 50% de la nota. Y la unidad número 3 se denomina contexto de la consultoría tributaria. Ahí vamos a ver lo que son los impuestos en el ámbito internacional, lo que es la competitividad e impacto del sistema tributario en Colombia y las funciones y competencias de la consultoría tributaria. ¿Listo? Aquí la actividad es un ensayo que tiene un peso del 50% y un examen final que reúne todo lo de la unidad 1, 2 y 3. ¿Listo? Y pesa el 50% de la nota. ¿Listo? Mm, Vamos a hacer un recorrido por la plataforma para entrar a ver los contenidos que están publicados dentro de esa plataforma y de esa manera pues ir explorando cada uno de ellos al igual que los contenidos, las actividades evaluativas. ¿Listo? Entonces, entonces, en la plataforma en consultoría tributaria tenemos inicialmente lo que es la información del espacio académico. Dentro de esa información del espacio académico, pues muchos ya se dieron cuenta que pudieron accesar a través de este botón naranja. Eh, Simplemente usted le da clic a este botón e ingresa directamente a Teams o en su calendario le debe aparecer ahí ya la programación y simplemente le da unirse y lo puede hacer. ¿Listo? Todos nuestros encuentros sincrónicos son los martes de 8 a 9 y 30 y tenemos una sesión de tutoría que es los viernes de 6 a 8 p.m. ¿Listo? Y para ingreso de esa tutoría se hace a través de este botón morado o en el calendario lo deben tener ya identificado esas sesiones de tutoría. ¿Listo? Acá, ¿qué más viene? Pues unos videos que dan un poco de contexto de lo que es la consultoría tributaria y abajo aparece lo que es la guía didáctica. ¿Listo? Ver documento. Eso en este primer recuadro del contenido. Luego viene lo que es la unidad número 1. En esta unidad número 1 encontramos tres aspectos importantes: el contenido, la actividad 1 y el examen. ¿Listo? En el contenido, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos lo que es el origen de la obligación tributaria. Entonces, ver recurso. Es un documento de gerencia. Gerencia es una buena fuente bibliográfica. El inconveniente es que tiene mucha publicidad, ¿sí? Entonces, pues hay que aprender a convivir con eso. No podemos hacer más nada.
pero es una buena fuente de información que da una información muy resumida y al punto. Entonces, pues, vale la pena contemplarla. ¿Listo? Es el primer contenido. Hay otro contenido, se llama Revista Impuestos, 25 años de historia tributaria. Es un documento en PDF, simplemente lo abre. Listo, entonces es este documentico, son 6 páginas, es un documento eh, pequeño, resumido, pero que va directamente al punto acerca de la problemática de los impuestos en nuestro país. ¿Listo? Bien. Ahí. El otro documento se denomina Historia de las reformas tributarias en Colombia. Este es un documento, es un texto, es un poquito viejo, ¿sí? Son 42 páginas, pero explica cómo han sido el desarrollo de las reformas tributarias en Colombia y el por qué estamos condenados a seguir viviendo con reformas tributarias cuando lo que deberíamos estar implementando era una reforma estructural al sistema tributario en nuestro país. Pero pues para eso estamos muy lejos y este texto va orientado a eso, a ver el impacto que tienen las reformas tributarias, cómo nos cambian las cosas, ¿sí? Para no ir tan lejos, pues ya mm, muchos contadores y tributaristas habían hecho toda una planeación tributaria teniendo en cuenta la disminución de los impuestos, del impuesto de renta o de la tarifa de renta en las empresas, pues, que iba a llegar hasta el 30%, pero con esta nueva reforma tributaria eso se va a la basura. Ya esas planeaciones tributarias que se habían hecho no sirven para nada porque las cosas cambiaron, porque ahora ya no va a haber esa disminución en la tarifa de la renta para las empresas, sino que por el contrario aumentó. Entonces, pues un poco este texto vaticinaba todo este tipo de situaciones y cosas peores que se pueden venir a presentar más adelante gracias a esas reformas tributarias, ¿ok? Entonces es un documento que se lo recomiendo lo puedan leer, es bien interesante, pero vuelvo y digo, es un poquito antiguo, pero vale la pena leerlo porque ahí se explica muy bien el tema de todo lo que tiene que ver con las reformas tributarias y su impacto en la economía del país. Que también está el balance fiscal del país. Es un artículo de Semana, cuando Semana era seria. Eh, y es pequeño, no es muy grande, pero digamos que tiene un contenido puntual que vale la pena leerlo. Vuelvo y les digo, es muy pequeño el documento, pero vale la pena analizarlo bien. ¿Listo? El siguiente contenido se llama Estructura Tributaria de Colombia en las últimas décadas. Es un artículo de una revista, se llama la Revista Sur. Se la editan digamos que eh, los, las personas que publican en este tipo de revistas son personas del sur de Colombia, personas que viven otra dinámica, personas que viven otra realidad, ¿sí? Porque desafortunadamente nuestro país es de realidades distintas por zonas, ¿sí? No es lo mismo la zona del Catatumbo, que ustedes ya saben lo que pasó, en comparación con la zona del sur de Colombia, que vive otra realidad también muy diferente, ¿listo? Y lo que es vivir en las grandes urbes, ¿bien? Entonces, este es un documento, este ya es un artículo un poquito más elaborado, más serio, ¿sí?
con muy buenas bases que les va a dar una perspectiva muy acertada de lo que es el impacto de las reformas tributarias y cómo está, digamos que toma como una foto, una radiografía de la situación tributaria en nuestro país, ¿ok? Se lo recomiendo y ojalá se puedan suscribir, esto es gratis, esta página, esta revista es www.sur.org.co porque tiene muy buen contenido, ¿listo? Entonces, para que lo puedan analizar. Este texto sí ya es un poquito más grande, es más elaborado, mucho más juicioso, pero vale la pena dedicarle el tiempo que se merece a este texto, ¿listo? ¿Qué más tenemos acá? Hay un manual básico de introducción al derecho tributario, ¿sí? Entonces, pues ustedes dirán, uy, pero eso es tan viejo del 2007. Sí, pero digamos que el derecho tributario cambia la reforma tributaria. El derecho tributario trata de sostenerse y digamos que ese no tiene tanta modificación. Pero pues vale la pena leer este texto. Explica con detenimiento muchos aspectos que descuidamos y solamente nos enfocamos en la parte tributaria, sin saber cuáles son las necesidades públicas, descuidando cuáles son las funciones del Estado, ¿sí? Echando en saco roto las personas que necesitan algún tipo de ayuda económica, personas que están pasándola mal debido al desempleo que generó la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, pues vale la pena leerlo en este documento. Es un muy buen documento, es muy bien redactado y es fácil su lectura, entonces no tiene mucho complique. ¿Listo? Eso frente a la unidad número uno, los contenidos de la unidad número uno, ¿sí? Como ven, pues todo funciona, ¿sí? Ahora no me alejo que de pronto aquí a mañana algo de esto le cambien la dirección, le cambien la URL, alguna cosa le pueden hacer. Puede que aquí a mañana, hoy nos abrió todo, mañana puede que alguno no abra, eso puede pasar. Si eso ocurre, pues porfa me avisan y yo lo corrijo, ¿listo? ¿Cuál es la actividad entonces? ¿En qué consiste la actividad número uno? Como les decía, pues la actividad número uno es un conversatorio debate en donde hay dos equipos. ¿Listo? Espérame que abra. Yo no sé si estoy grabando. Bueno, entonces, en principio, esta actividad está programada para desarrollarla el 2 de noviembre. ¿Listo? Eh, y aquí, pues viene básicamente, es que está como lentico el tema. Entonces, digamos que aquí dice, bueno, las instrucciones de lo que hay que hacer. Entonces, primero hay que leer el documento adjunto denominado Preguntas para el debate. Hay que investigar sobre los temas que se abordan en las preguntas y al momento de intervenir en el conversatorio debate, trate de hacerlo basándose en datos estadísticos, en cifras o citando autores, ya que esto va a reforzar el concepto que usted va a transmitir. ¿Listo? Si lo desean, los equipos pueden realizar una presentación en PowerPoint, ¿sí? El conversatorio debate se realizará en nuestra sesión sincrónica del 2 de noviembre de 8 a 9:30 y la asistencia es obligatoria, ¿sí? Por eso se lo estoy diciendo de una vez para que pueda organizar su tiempo, para que pueda planear bien las cosas y no vaya a haber inconveniente, ¿listo? Ahora, aquí hay tres archivos adjuntos. El primero de ellos es la descripción de la actividad evaluativa, conversatorio debate, ¿listo? Entonces, es un PDF, ustedes lo abren y van a encontrar lo siguiente. Ojalá estén haciendo lo mismo que yo estoy haciendo acá para que lo puedan validar. Entonces aquí básicamente lo que nos dicen, nos explica en qué consiste la actividad. Entonces nos dice primero que hay dos grupos. Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera. Aquí están los grupos. Y en cada grupo hay un capitán, ¿sí? Y aquí dice, entonces, cada grupo cuenta con un capitán.
Los que aparecen resaltados en color verde son los dos capitanes. En el grupo 1 es Iván Camilo Castro y en el grupo 2 es William Javier Jiménez. Y su función será la de coordinar a todo el grupo, distribuir la pregunta a cada integrante del grupo, coordinar otras fuentes bibliográficas y tener un plan B en caso que alguno de los integrantes del grupo no pueda asistir. ¿Sí? El capitán me enviará vía correo electrónico el listado de los integrantes del grupo con la pregunta asignada. ¿Listo? Eso es bien importante. Tercero, la actividad la vamos a desarrollar estilo conversatorio tributario, es decir, de cada tema yo realizaré una pregunta específica y la persona a la que le corresponde responder esa pregunta lo hará y la otra, o sea, por ejemplo, yo le puedo decir la pregunta 5 que le corresponde a Kelly Giovanna Mesa. Entonces, Kelly, cuéntanos, ¿qué significa, cuál es la respuesta a esa pregunta? Entonces tú empezarás a dar una explicación. Basada en, vuelvo y te digo, ojalá en cifras estadísticas o en definiciones de algunos autores, etcétera, etcétera. Tú lo explicas y la otra persona que tiene esa misma pregunta en el otro grupo, por ejemplo, Olga Lucía Larrota, ella va a decir, ok, no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Kelly Giovanna, ¿por qué? Porque las cifras que ella mostró no son las adecuadas, esas son unas cifras que estuvieron infladas, no sé qué es, y comienzan a debatir acerca del tema. La primera persona, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, Kelly Giovanna, pues va a tener 5 minutos para responder. Olga Lucía va a tener otros 5 minutos para debatirla y los grupos, los otros integrantes del grupo pueden hacer énfasis o pueden pedir la palabra para intervenir, en cuyo caso solo van a tener 2 minutos. ¿Listo? Para apoyar la idea o la posición del equipo, del miembro del equipo. ¿Listo? Eso es importante, ¿por qué? Porque la nota no es solamente individual. Yo voy a calificar a Kelly Giovanna con base en la respuesta que da. Yo digo, bueno, sí, estuvo bien la respuesta, entonces tiene 3, ¿sí? Pero la otra nota la va a dar es las veces que ella intervenga en apoyo a las respuestas que da cada uno de los integrantes de su equipo. Entonces, esto va a ser todos interviniendo en muchos momentos del consultorio, de este debate que vamos, de este conversatorio que vamos a realizar. ¿Listo? Entonces, lo mismo el otro equipo. El otro equipo también, todos pueden intervenir en cualquier momento en cualquiera de las preguntas y eso les va a ir dando puntos y eso va a ir mejorando su nota. ¿Listo? No es solamente que usted diga, ya respondí y me desconecto y me voy. Pues lo puede hacer, pero la nota le va a quedar en 3. Si es que la respuesta fue espectacular, le queda en 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la otra nota, la otra parte de la nota la da las intervenciones que usted haga en otras preguntas, ¿ok? Entonces, no solamente se pueden centrar en su pregunta, no solamente se puede centrar en el pedacito que le corresponde, todos deben saber de todo. ¿Listo? Dice entonces aquí la actividad la vamos a desarrollar estilo conversatorio tributario, es decir, de cada tema yo realizaré una pregunta específica y la persona a la que le corresponde responder esa pregunta lo hará y la otra esperará su turno para intervenir con otro aporte que enriquezca lo dicho por la anterior persona. Ahora bien, si alguien del grupo va a querer ampliar sobre esa respuesta, lo podrá hacer. Cuarto, varias preguntas van a ser sobre interpretación de gráficas, ya les muestro cuáles son las preguntas, sobre interpretación de gráficas estadísticas, por lo que es un tema que deberán estudiar bien para responder a las preguntas que se formulen en el conversatorio. Quinto, les recomiendo que no solo se enfoquen en el texto que les compartí, es bueno que consulten otros textos para ampliar la información y de esta manera mejorar la calificación del grupo. La nota se calculará así: el 50% de la calificación será individual y entre más participaciones haga cada persona, su nota será mejor. Ahora, una participación se considera buena cuando cada uno de ustedes participa y hace un aporte novedoso al tema. Por ejemplo, si alguien participó en el tema de la desigualdad en Colombia, se espera que otra persona que intervenga haga un aporte adicional que enriquezca el tema sobre el que se está hablando. Y el otro 50% de la nota será la calificación grupal y es aquí en donde la nota puede subir o bajar. Es por eso que deben comunicarse, deben compartir bibliografía y sobre todo colaborarse entre ustedes cuando vean que un compañero no lo está haciendo bien.
¿Listo? Agradezco la atención, ta, ta, ta. Entonces, nótese que pues, está al detalle la actividad para que la puedan resolver ahora. ¿Cuáles son las preguntas? Bueno, primero, aquí viene el documento que les puede servir de guía para, digamos que este puede ser el insumo principal, ¿listo? Pero no se peguen solamente de esa fuente, consulten más, ¿sí? Entonces, este es un documento, son 53 páginas, de aquí extraje las preguntas, entonces aquí van a estar las respuestas, pero no, pues no va a servir de nada que si dos personas van a tener que responder la misma pregunta y los dos me van a contestar lo mismo, pues no tiene ningún sentido, ¿ok? No hay debate, no hay conversatorio. Entonces simplemente el otro va a repetir lo que la primera persona acabó de decir. Y entonces usted me va a decir, ay, pero es injusto porque si a mí me pregunta de segunda, entonces yo voy mal. No, no es injusto. Usted tiene que buscar otra información para que pueda debatir sobre esa respuesta. ¿Le satisfizo esa respuesta? No, ok, entonces de los argumentos del por qué no le satisfizo esa pregunta, esa respuesta que dio su compañero. ¿Listo? Entonces aquí se habla de las reformas tributarias desde 1985 hasta 2014. Ese es más que todo el periodo de tiempo que vamos a estar analizando constantemente. ¿Listo? Se denomina crecimiento del recaudo, recomposición y nuevos impuestos y comienza toda una serie de gráficas. Sobre estas gráficas es que les voy a hacer preguntas, así que deben estar muy bien informados. ¿Listo? Entonces, mire que pues el tema no es fácil, no, ¿para qué les voy a decir mentiras? No es de lo más sencillo, pero basta con leerlo y estudiarlo juiciosamente y ojalá buscar otra bibliografía que le permita a usted dar una mejor respuesta diferente a los argumentos que se están dando en este documento. ¿Listo? Entonces, nótese el documento que hay. Y las preguntas son las siguientes. Entonces, nótese que aquí arrancamos con una pregunta que no existe en ese contenido y es el régimen simple de tributación. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo va a combatir la informalidad ese régimen simple de tributación? Entonces, la persona que le asigne el capitán esta pregunta, pues esa persona va a tener que documentarse muy bien para hacer una pequeña exposición dando una respuesta a esas tres preguntas en 5 minutos. ¿Para qué? Para que la persona del otro grupo lo pueda debatir o controvertir. Y decir, no, pero es que a mí no me parece que eso vaya a combatir la informalidad. ¿Por qué? Porque es que eso está diseñado de tal y tal manera y cada quien tendrá sus argumentos. ¿Listo? Otra pregunta es, la segunda es, en las últimas leyes que han incorporado cambios en la parte tributaria en Colombia, o sea, las famosas reformas tributarias, se han esmerado en contemplar temas de competitividad y generación de empleo. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? ¿Por qué? Entonces, mire que aquí esta gráfica específicamente tiene unos vectores que nos dan que significan diferentes cosas. Por ejemplo, estos cuadritos azules significan sustitución de impuestos a la actividad externa. La crucecita morada significa equidad y neutralidad. Quiere decir que, por ejemplo, la reforma tributaria de 1986 se esforzó o contemplaba dentro de sus pilares en esa reforma tributaria aspectos de equidad y neutralidad, contemplaba aspectos de sustitución de impuestos a la actividad externa y contemplaba aspectos de, el triangulito verde significa simplificación del sistema. ¿Ok? Entonces, para nadie es un secreto que el
uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia es que nuestro sistema tributario es absurdamente complejo, ¿ok? Entonces, pues digamos que aquí trataron de hacer algo para tratar de quitarle tanta dificultad, pero pues no lo lograron. Y, por ejemplo, en la mayoría de las reformas tributarias se ha buscado que el incremento del recaudo para el equilibrio fiscal, es decir, nuestros gobernantes siempre se han encargado de descuadrar el presupuesto y han tenido que acudir a las reformas tributarias. ¿Para qué? Para poder recaudar y cuadrar caja con esos incrementos de impuestos. Entonces usted lo que tiene que hacer es ese análisis y darnos esas respuestas, ¿ok? La tercera pregunta dice así, ¿es un buen síntoma el que entre 1990 y 2015 el IVA incrementó del 3,2% al 7,1% del PIB en América Latina y el Caribe? Hay que hablar acerca de los impuestos directos e indirectos y acerca de las políticas de recaudos, ¿ok? Esto no está en el texto que está ahí, ¿sí? Pero esto es un plus, ¿por qué? Porque sobre eso ya le estoy diciendo, le voy a preguntar. Entonces, documéntese frente a eso, busque otra información, traiga esos conceptos claros para el día del conversatorio. ¿Listo? Y así están todas las otras preguntas. Entonces, en total, son 11 preguntas, ¿sí? Eh, digamos que, ¿cuál es la tarea ahorita la tarea del capitán? Pues básicamente es distribuir las preguntas. Bueno, primero ponerse en contacto con sus compañeros. Aquí está el correo de ellos, ¿sí? De cada uno de los integrantes del grupo. Esto puede cambiar, puede que lleguen más personas, ¿sí? Porque todavía no han cerrado matrículas. Es lo que tengo entendido, que todavía hay como que personas pendientes por ahí por matrícula. Entonces puede que eso aquí se nos crezca en algo. Entonces yo estaré asociando personas a los grupos si es que los hay. Por lo pronto, cada uno de los capitanes tiene que comunicarse vía correo electrónico con sus compañeros para decirle, oiga, sí sabe, ¿no? Mire que el man ese de consultoría tributaria nos puso un chicharrón ahí con un conversatorio y usted está en mi equipo y usted va a responder tal pregunta. ¿Ok? Entonces, esa es la primera actividad que tiene que hacer el capitán. ¿Listo? El capitán tiene una función muy importante y es orquestar para que todo su equipo funcione de la mejor manera. ¿Listo? ¿Y cómo funciona de la mejor manera? Haciéndole seguimiento a cada uno. Bueno, papá, ¿cómo va con esa pregunta? Si ha podido, tiene material, muéstreme cuál es el material que va a trabajar. Uy, pero ¿cómo va a coger usted un material del rincón del vago, hermano? No sea tan flojo. Mire, más bien busquemos este material. Mire, péguese de este material, haga esa lectura, estúdielo bien y ahí está la respuesta. Entonces, el capitán va a tener ese papel. ¿Listo? Eh, digamos que si se han dado cuenta son 11 preguntas y apenas el grupo que más integrantes tiene, perdón, 2, 4, 6, 8 integrantes, ¿sí? El otro grupo tiene 7. Entonces, pues digamos que, pues por lo general a cada persona le va a tocar una pregunta, ¿sí? Pero son 11 preguntas. A alguna persona le va a tocar de pronto 2 preguntas, ¿sí? Entonces, estudienlo. Eso incluye al capitán, ¿sí? El capitán no solamente va a dar órdenes y va a poner tareas, sino que él también se va a tener que arremangar y va a tener que dar la respuesta a una de esas preguntas. ¿Listo? Entonces, y lo que va a hacer después el capitán es mandarme un correo diciéndome, Alex, mire, eh, yo, Iván Camilo, tomé la pregunta tal, Diana Marcela tomó la pregunta tal, Sandra Milena tal, etcétera, etcétera. Y así con cada uno, ¿listo? ¿Para qué? Para que el día del conversatorio yo saco esa listica y le digo, ok, entonces, Diana Milena, a ti te tocó la pregunta 5, cuéntanos. Y te va a debatir Miguel Antonio Pineda. Y entonces ya ellos dos se alistan y comienzan a realizar el conversatorio. ¿Listo? Esto puede generar polémica, esto puede generar em, eh, lo que pasa en los debates, ¿sí? Que uno de pronto alza la voz, el otro como que se pone bravo, etcétera. Entonces, para eso voy a estar yo, para bajar los ánimos, para ponerlos a todos tranquilos y sacar el tema adelante. ¿Listo? Entonces, esa es la primera actividad del capitán. Contactar a sus integrantes, notificarles de este chicharrón y que todos se pongan a trabajar a la par para sacar adelante esta actividad. ¿Listo? Reitero, esta actividad la vamos a desarrollar el día 2 de noviembre. ¿Listo?
¿Qué más es? Preguntas sobre esta actividad. Profe, la primera Dime. pues suena muy obvia, pero entonces el profe nos envía, digamos, ese archivo por correo o algo para nosotros verificar bien las preguntas. No, el documento está publicado en la plataforma. Ah, Todos ok, los profe. documentos, ¿listo? Entonces aquí Listo. está, digamos, las preguntas del conversatorio, está el documento que les sirve de guía para poder dar respuesta a esas preguntas, pero no se queden solamente con este documento, consulten otras fuentes, ¿listo? Y aquí está la descripción de la actividad evaluativa. Entonces, todo lo encuentran en, En la en, plataforma. en la plataforma, exacto, Ok, ¿listo? profe, y otra pregunta, digamos, ¿es solamente, o sea, cada quien se encarga de una pregunta y ya? O, por ejemplo, no sé, digamos que entre el mismo grupo, pues algún compañero se siente como colgado pues por el debate, no porque no haya investigado, sino como por el debate, otro compañero puede ayudar a intervenir, ¿sí? Sí, claro, sí, esa es la otra mitad de la nota. La mitad de la nota es la intervención o la respuesta que dé a la pregunta que le asignaron. Pero la otra, el otro 50% de la nota son las participaciones que esa persona haga respondiendo o debatiendo otras preguntas, ¿ok? Por eso insisto en que todos deben saber de todas las preguntas. ¿Por qué? Porque en algún momento si usted quiere mejorar su nota, usted va a querer participar más en otras preguntas. Entonces, digamos que eso es, ahí vamos a ver un canibalismo porque todos van a querer responder preguntas, ¿sí? Entonces, pero digamos que lo que busco es eso, que todos estén enterados, que todos estén compitiendo por responder la mayor cantidad de preguntas. ¿Por qué? Porque en la medida en que responda más preguntas, su nota va a ser mejor. ¿Listo? Profe, y otra curiosidad, se va a sonar muy feminista, pero ¿por qué colocó solamente capitanes? Porque en las otras sesiones siempre he colocado dos mujeres. Entonces, esta vez, Ah, y este es un grupo en donde hay más hombres, bueno, en donde digamos que tengo grupos en los que hay solo mujeres, y en este pues hay al menos como 4 o 5 hombres, entonces dije, no, pues pongámosle el liderazgo a ver cómo lo hacen, de pronto ellos lo sacan por la razón. mejor. Ah, no, pues gracias. No, No, pues no, entonces no. al final va a tener que dar una conclusión de esa capitanía. ¿Cómo es tu nombre? Ya empezamos a perder puntos. Diana Guerrero, No, profe. mentira. Eh, No, profe. Aquí yo siempre le he hablado de las cosas muy directamente. no, es que no hay ningún problema por eso. Daniel, cuéntanos, Buenas noches, profe. ¿qué Una tal? ¿Cómo vas? preguntita. Dime. Bien, señor. Eh, bueno, como su merced dice, cuando estemos en el conversatorio, su merced primero llama una persona y esa persona va a contestar una pregunta. Y esa persona puede poner una diapositiva contestando esa pregunta, ¿verdad? Sí, sí, digamos que sería importante y es una buena recomendación y gracias por traer eso a colación, Daniel, porque eso les va a ayudar, ¿sí? O sea, no es lo mismo tratar de responder una pregunta y les recomiendo mucho no vayan a ponerse a leer porque por lo general uno escucha cuando pasan las páginas, eso se nota cuando una persona está leyendo, entonces no lo vayan a hacer, traten de comprender muy bien la pregunta, comprender la respuesta que va a dar para que al momento en que la dé lo haga de una forma más natural, pero se puede apoyar en unas diapositivas. Ahora, lo ideal sería que, digamos que el capitán se encargue de organizar las diapositivas de todos para que quede un solo archivo y de esta manera una sola persona en el grupo se encargue de compartir la pantalla de la diapositiva y la persona que va a apoyarse en esa imagen pues lo puede hacer sin ningún inconveniente, ¿ok? ¿Por qué lo digo? Porque es que de pronto piensan o de pronto varios van a querer, no, entonces yo voy a compartir pantalla y de pronto su internet no es el más chévere porque usted está con Wi-Fi y con ese internet de Wi-Fi, pues digamos que ahí está pegado sus dos hermanos que están en el canal de YouTube, está su papá viendo mm, Star Plus con todos los deportes y en el otro televisor que también es Wi-Fi
lo tiene su mamá viendo Netflix. Entonces, hermano, eso le chupó todo el internet y usted se quedó varado. Entonces, por eso es mejor que una sola persona se encargue de tener todas las diapositivas y esa persona las va mostrando y si, por ejemplo, si yo soy el expositor, yo le digo, ay, Iván, por favor, la siguiente. Y entonces él ya escucha, pum, la va cambiando y así vamos haciendo ese trabajo como colaborativo, pero de una buena manera. Ahora, si ustedes quieren, pues yo lo puedo compartir. Ustedes me pueden mandar las presentaciones y soy yo el que las manejo y no hay ningún inconveniente. Entonces, como les quede más Eh, fácil. ¿Listo? sí, profe, porque pues digamos que es más o menos si dos personas van a debatir una misma pregunta, pues prácticamente deben ser como presentaciones simultáneas. Sí, sí me parece bien y no hay problema. Entonces, la primera persona que responda, a ella le muestro la diapositiva y ya cuando ella termine su intervención, presento la de la otra persona y ella va a poder hacer su intervención sin ningún inconveniente y bien apoyada en una diapositiva. Sí, me parece que es mejor. Listo, pero gracias Daniel porque se me había olvidado comentar eso. Entonces, sí, el tema no es nada del otro mundo, pero sí esperamos que vengan bien documentados. Haga de cuenta que usted lo convocaron al superdebate y usted tiene que llegar con sus ideas claras y exponerlas totalmente claras para que la otra persona no brille, sino el que brille sea usted. ¿Listo? Entonces, y lo otro es Profe, poder partir. Dime. ¿su merced va a ser solamente moderador o el profe también va a buscar, va a buscarnos el quiebre? Cascaritas. Sí, sí, por lo general, sobre todo con las gráficas. Entonces le digo, bueno, pero ¿y por qué das esa lectura si mira el comportamiento que ha tenido Panamá? Entonces, Panamá ha tenido un bajo recaudo de impuestos del IVA, y ¿por qué entonces sí estás diciendo que toda América Latina subió cuando Panamá no lo subió? Entonces, ¿por qué dices eso? Y entonces usted comenzará ya a debatir o a buscar más información frente a eso. Entonces, tienen que estar preparados porque yo también hago preguntas dentro de eso. ¿Listo? Listo, profe. Ok, Diana. Bueno, entonces, sigamos acá. La unidad, bueno, y entonces, esa es la primera actividad que la vamos a hacer el 2 de noviembre y la otra actividad es el examen. El examen, pues ya ustedes lo conocen, ya son duros en esta vaina, entonces no tiene problema. Simplemente ahí en esa actividad, ese no es el examen, es simplemente unas instrucciones que les doy. Entonces, en donde les indico, les digo, mire, para poder responder el examen, ingrese al examen por el vínculo cuestionarios en el menú principal del curso. Usted dirá, bueno, pero ¿cuál es el menú principal? Es esta barrita azul. ¿Listo? Y aquí está el que dice cuestionarios. Entonces, el día que vaya a responder el examen, simplemente entra a ese vínculo y lo resuelve. ¿Listo? Eh, el examen estará disponible por la plataforma los días 30 y 31 de octubre. Es decir, es primero el examen y luego el conversatorio. ¿Listo? No se vayan a confundir porque ahorita les digo por qué no hago cambios ni nada de eso. ¿Listo? Entonces, hasta ahí. Digamos que es todo lo de la unidad uno. Y ahora, ¿qué es el examen? El examen son preguntas de selección múltiple, preguntas de relación la columna izquierda con la derecha, de falso y verdadero. Entonces, pues digamos que es un examen de 30, 40 minutos como máximo. Son 10 preguntas que salen de un banco de preguntas robusto. Entonces, pues digamos que es muy difícil que a dos personas les aparezca un mismo examen. ¿Listo? Bien. Em, entonces, la unidad número 2 se denomina estructura tributaria en Colombia y tiene el siguiente contenido. Entonces, tiene acá, así funciona el sistema tributario en Colombia y la DIAN. Es ver recurso. Pues, qué pena que se demore de pronto un poquito, pero prefiero validar que todo funciona bien para decirle, mire, todo estaba funcionando
¿Por qué? Porque puede ser que, como ya les dije hace un momento, algo de aquí a mañana se rompa el enlace o hayan cambiado el servidor y pues eso nos deja varados. Entonces, si eso pasa, ustedes me comentan y yo ubico el documento. Entonces, este es un artículo, es bien interesante, no es muy extenso, pero es bien puntual, ¿listo? Acerca de lo que es el sistema tributario en nuestro país. El sistema tributario colombiano, desarrollo y principios básicos de recurso. Esto es una revista de una universidad, la Universidad Mariana, acá de Colombia, eh, pero es un documento que hace parte de una investigación, bueno, que hace parte de una revista científica en Colombia. Entonces es un artículo que ha sido muy bien elaborado, que tiene todas las bases para que lo puedan leer con total confianza. ¿Listo? Obviamente cuando esto quiera abrir. Tiempo excedido me lleva. Preciso. El primer documento que me falla, Dios. Bueno, a vengar si de pronto aquí este abre. No. Pues bueno, lo voy a revisar porque no está funcionando, pero yo tengo el PDF, entonces simplemente les cambio aquí el documento. No, es que por derechos de autor casi que nos obligan a publicar la URL y no el documento como tal. Cuando uno publica el documento como tal, está violando derechos de autor. Entonces, por eso no es lo recomendable. Pero pues si la URL no funciona y yo tengo el PDF, pues yo le subo el PDF y salimos del tema. ¿Listo? El otro documento se denomina régimen tributario en Colombia. Este es otro documento en donde es como un documento mediante el cual Colombia se muestra para los inversionistas extranjeros, ¿ok? Entonces, como la cara bonita, mire que yo le cobro a usted poquito impuesto, mire que, ay, si quisiera ir a pagar a otro país y en Colombia le tenemos más beneficios, entonces, hacia allá va orientado este tipo de documento, ¿listo? Entonces, para que lo puedan leer, esto se puede descargar, es un PDF, entonces, vale la pena. ¿Listo? Son 27 paginitas, pero pues es fácil de leer. ¿Listo? Mm, hay otro documento, se denomina Nociones Básicas de la Tributación en Colombia. El recurso. Este sí no he probado si se descarga, si se puede imprimir en PDF, pero igual son 6 paginitas. Entonces, pues no es muy complejo. ¿Listo? Para que lo pueda tener. De todo esto es importante, en la medida de lo posible, si usted lo puede descargar, descárguelo y guárdelo en su equipo. ¿Para qué? Para que no le pase lo que me acabó de pasar a mí con el otro documento en donde lo fui a abrir y ¡pum! La dirección había cambiado. ¿Ok? El el penúltimo documento se denomina el Sistema Tributario Colombiano, Impacto sobre la Eficiencia y la Competitividad. Ahí acabo de descargar. Y aquí está. Esto es un documento de 140 páginas, obviamente no les voy a pedir que se lo lean todo, ¿sí? Eh, pero digamos que es un documento que de por sí es viejito, es del año 2005, pero tiene unos temas que hacen, es como si vaticinaran lo que estamos viviendo hoy en día, ¿listo? Entonces, por eso es que me interesa que lo puedan leer. Yo no sé si aquí les coloqué. Entre las páginas 9 y 22. ¿Listo? O
sea, lo único que hay que leer son las de la página 9 a la 22 de ese texto, ¿listo? Pero igual, usted descargue ese documento, guárdelo en su equipo, que eso le va a servir para otras materias, ¿listo? Y el último documento se denomina Principales causas tributarias de quiebre de las pymes en Colombia. Entonces, ver recurso. Es otro PDF, mejor dicho, si vinieran los de derechos de autor me ponen una multa bien dura. Entonces, esto es un ensayo de grado que hizo un estudiante de la Universidad Militar, en donde analizó lo que era esas causas que llevan a que las pymes en Colombia vayan a la quiebra. Muchas de esas son por falta de una consultoría, por falta de algún tipo de inversión de las pymes en temas de consultoría, llámese consultoría tributaria, consultoría contable, consultoría financiera, y ellos creen que porque pues son, o sea, tienen su negocio claro en la cabeza, pues ya con solo tener claro el modelo de negocio, ya la contabilidad se hace sola, los impuestos se pagan solos y no, no es siempre así. Entonces es un buen documento que vale la pena que lo lean. Es muy claro, no tiene tecnicismo, no tiene palabras rebuscadas ni cosas por el estilo. Es muy claro el documento y les va a servir de ayuda. ¿Listo? Bien. Eso por la unidad número 2. Y la actividad evaluativa que tiene esa unidad 2 es la siguiente. Entonces son unas exposiciones. Aquí les pido el favor, estas son exposiciones en pareja para que usted se vaya organizando con su pareja. ¿Y qué va a hacer? Me va a enviar un correíto diciéndome, Alex, yo voy a hacer el trabajo con fulano de tal. Ah, listo. Entonces yo ya sé. Yo voy a escoger el tema que cada uno de ustedes va a exponer. ¿Listo? Entonces, ahí en la plataforma hay una gran cantidad de temas. ¿Listo? Ya se los muestro. Aquí les doy unos tips para hacer una exposición, pero los contenidos están acá. Entonces, primer reporte de economía naranja, brochura estadísticas tributarias, corrupción, crecimiento verde, economía digital, economía naranja presentación, economía naranja innovaciones que no sabías que eran de América Latina y el Caribe, educación, eficiencia del Estado, financiación empresarial, innovación, justicia, mercado laboral, pensiones, un jurgo de temas, ¿ok? Entonces, usted lo que va a hacer, y ojalá lo pueda hacer desde hoy, decirme, mandar el correito de una vez diciéndome, hey Alex, yo me voy a hacer con tal persona para la exposición de consultoría tributaria. Listo, yo lo tengo ahí de primera. El otro que llegue va de segundo y así sucesivamente. Y a cada uno le voy a ir enviando, le digo, ok, el tema que debes exponer es tal. ¿Listo? Cualquiera de estos se lo voy a asignar. Entonces, ¿qué es lo importante? Primero, descargue todos estos contenidos. Esto es muy buen material, es muy interesante. ¿Listo? Y el propósito es que usted lea el contenido. Por ejemplo, si abrimos aquí salud, entonces, en salud nos abre un documento de 20 páginas, ¿sí? Pero el propósito es, primero, que usted y su pareja lean acerca de este documento, en qué consiste, qué información es la que me está mostrando, a qué hace referencia todo esto. Si se dan cuenta, todo esto es con métricas, con códigos, con barras, con datos estadísticos, etcétera, etcétera. Y lo que quiero es que me haga un paralelo entre, ¿será que como país y con nuestra infraestructura tributaria que tenemos actualmente, podemos seguir sosteniendo el sistema de salud que hay hoy en día? Con todo y eso que es el de los rubros en donde más roban estos corruptos desgraciados. Entonces, ¿será que sí podemos seguir sosteniendo ese sistema con la forma de tributación que tenemos actualmente? Y ahí eso le va a dar a usted para investigar más información, para poder decir, uy, no, entonces le voy a decir, si él me va a hacer esta pregunta, yo lo conozco, ese es tramposo y me va a hacer tal pregunta y yo no me voy a dejar corchar por eso. Y entonces, prepare bien ese tipo de cosas, ¿listo? Entonces, siempre es haciendo un paralelo entre el tema de salud y cómo la salud, porque digamos que para poder sostener el sistema de salud, el gobierno tiene que destinar recursos
de los ingresos que capta vía tributación. Entonces, ¿será que sí lo podemos seguir sosteniendo? Y usted va a tener que investigar un tema aparte en donde va a decir, bueno, por ejemplo, googlea ahí impacto el impacto de la salud de la salud en Colombia frente a la tributación. Y ahí le van a salir artículos, ensayos, trabajos de grado, y usted tiene que filtrar cuál es la mejor bibliografía y con base en eso va a poder hacer ese paralelo, ¿listo? Entonces, nótese que es un buen material, tiene un muy buen contenido, pero hay que dedicarle tiempo para la lectura y hacer una buena presentación, ¿listo? Entonces, es eso. La presentación, pues digamos que como somos tantos, a algún grupo le voy a decir, mira, te tocó el tema de salud y debes hacer un video, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que no puedo tener más de 5 grupos en la sesión, si no, eso nos dan las 2 de la mañana y pues tampoco se trata de eso, ¿listo? Entonces, el objetivo es hacer unas exposiciones. Yo voy a escoger los temas más interesantes para que sean expuestos acá en clase y todos podamos aportar frente al tema. Pero cada uno, aquel que le diga que su video, que debe hacer un video grabado y ojalá que participen las dos personas, no necesito que aparezcan en el video las personas, ni que tengan que ir a hacerse el blower o las uñas o comprarse un traje, nada de eso, no necesito que aparezca en el video. Si lo hace, muy chévere, pero si no, eso no le va a afectar la nota, ni mucho menos. Pero sí es importante que el contenido esté bien explicadito, con una muy buena presentación para poder tener una buena guía y poderlo estudiar. ¿Listo? Entonces, esta es la segunda actividad. Vuelvo y reitero, descarguen todo este material que les va a servir en cualquier momento. ¿Listo? ¿Listo esto? Entonces, frente a la exposición, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Está claro, ¿cierto? Profe, acá Dime. las personas las escoge o uno busca la pareja. No, busque, pues cada quien, ustedes ya saben más bien con quién puede trabajar mejor y todo esto. Es que me he llevado sorpresitas cuando yo me las doy de chistoso a armar las parejas. Entonces, no todos son como muy dados a trabajar en pareja. Pero ya ustedes se conocen, yo prefiero más bien dejarles esa tarea a ustedes y yo lo que hago es que les asigno el tema, ¿listo? Entonces le digo, bueno, William y Iván y William. Entonces, ustedes dos que son una pareja, ok, entonces el tema que ustedes van a trabajar es eficiencia tributaria. Bueno, pucha, ahí está, ustedes ya tienen ahí un contenido, un insumo bibliográfico, y con ese pueden tener un punto de partida, pero no se queden solo con ese texto, ¿listo? ¿Por qué? Porque yo hago preguntitas, y esas preguntas, pues, son capciosas, ¿listo? Entonces, para que se preparen bien, ¿ok? Bueno. Bueno, aquí entonces... Lo mismo, aquí el examen, la actividad la vamos a desarrollar, entonces, se me toca volver a entrar. La actividad de estas exposiciones van a desarrollarse el día 23 de noviembre. ¿Listo? En nuestra sesión sincrónica. Y obviamente el examen, pues lo vamos a desarrollar el fin de semana anterior a esas exposiciones. Entonces, es que me pongo a abrir un juego de ventanas y después se me traba el equipo. Y el examen de la unidad 1, entonces, va a estar disponible en plataforma el 20 y el 21 de noviembre. ¿Listo? Y pues aquí dice lo mismo que la anterior explicación. Ingrese al examen por el vínculo cuestionarios. Ay, aquí me equivoqué, le puse 30 al 31. Pero entré para el examen de la unidad 1, perdón. Debo entrar a este examen unidad 2. Y aquí el examen entonces va a estar disponible 20 y 21 de noviembre. ¿Listo?
para que lo tengan presente. Entonces es primero el examen y luego la actividad evaluativa. En este caso, la exposición que van a desarrollar. ¿Listo? Luego de eso, entonces viene ya lo que es la unidad 3. En esa unidad número 3 tenemos el siguiente contenido. Tributación y globalización del recurso. Entonces, pues es un artículo, no es que sea, pues tampoco es el más largo, pero viene bien soportado. ¿Listo? Entonces, para que lo puedan leer y puedan tener una idea. Esto es bien interesante y hay un tema de exposición que se denomina tarifa nominal versus tarifa efectiva. Esto les va a servir mucho para eso. ¿Listo? Hay otro tema denominado identificación del impacto de la carga fiscal en las pymes de Bogotá a partir del contexto latinoamericano, nacional y regional. Eso es un artículo de una revista científica en donde hacen un análisis. ¿Cuál es el inconveniente de esas revistas científicas que a veces usan unos términos por allá que uno nunca los ha escuchado y uno no sabe si lo están insultando o qué le están diciendo? Pero entonces, pues digamos que cuando eso pasa, cuando uno se encuentra con una palabrita de esas, pues busque el significado en la RAE, ¿listo? Para tener la idea clara y no siga leyendo porque no va a entender, ¿ok? O de pronto lo que usted está tratando de entender o el significado que le está tratando de dar a esa palabra, lo que hace es que puede tergiversar de ahí en adelante la lectura, ¿listo? Entonces, pare, busque el significado de esa palabra y continúe la lectura, ¿listo? Estos son unos articulitos ya un poquito más elaborados, son digamos que más técnicos y un poquito más robustos, ¿listo? Entonces para que le puedan dedicar el tiempo necesario al tema. ¿Qué más hay por acá? Y el último se denomina cuáles deben ser las funciones del asesor fiscal. Entonces es más o menos como el perfil que debe tener un asesor o un consultor tributario o fiscal, ¿listo? Entonces es un artículo pequeñito, como para cerrar con broche de oro, ¿listo? Y la actividad de esta unidad número 3 es un ensayo sobre estos documentos que están aquí anexos. La equidad del sistema tributario y su relación con la tributación moral, un estudio para América Latina, y este artículo de una revista científica. Entonces, aquí dice entonces, un ensayo es un trabajo académico, cómo se diseña, hago un resumen, palabras clave, el cuerpo del ensayo, la introducción, el desarrollo. Yo les doy todas las indicaciones para que puedan hacer un buen ensayo, ¿listo? Entonces, leer completamente el artículo adjunto a la actividad, en la medida en que va avanzando en la lectura, vaya recopilando las ideas principales, elabore un borrador y luego elabore la versión definitiva, ¿listo? Entonces va a tener que leer estos dos documentos y con base en estos dos elabora el ensayo. ¿Listo? Y el examen de la unidad 3 que agrupa todo lo visto en la unidad 1, la 2 y la 3. ¿Ok? Entonces, como para que tengan eso ahí presente y pues digamos que sepamos a qué atenernos en el desarrollo de la materia. ¿Listo? Eh, Importante. Entonces muchos estarán diciendo, uy, pero esta vaina, este man, ¿qué le pasó? ¿Se volvió loco? ¿Qué cree que solo vemos consultoría? No. Y en aras de eso, pues por eso yo siempre tengo aquí un estímulo en donde los invito a que se esfuercen en las dos primeras actividades y en los dos primeros exámenes para que quede eximido y no tenga que presentar ese ensayo de la unidad 3 ni el examen de la unidad 3, que es el más grueso. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ustedes ya lo conocen. Simplemente en Academusoft, una vez ya estén publicadas las notas de los dos primeros cortes, usted va a encontrarse con esta columna definitiva ponderada, en donde si aquí dice 3 o más de 3, usted queda eximido.
¿Listo? Obviamente, pues para eso yo mandaré un correo diciéndole, felicito a fulano, sutano y perenzano porque la rompieron, fueron los mejores, fueron los que hicieron y deshicieron, etcétera, etcétera. Y por eso quedan eximidos y no tienen que hacer nada y les pongo un 4. ¿Listo? Y usted me tiene que responder, usted me dirá si sí o si no. ¿Por qué? Porque si no me responde, yo asumo que usted no aceptó y usted va a presentar el ensayo y el examen, ¿ok? Y si no me presenta ninguno de los dos, pues yo le pongo un 0, ¿ok? Entonces me deben responder, ¿listo? ¿Por qué pido que respondan? Porque me ha pasado que el estudiante se arriesga y dice, no, 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 yo voy a hacer el trabajo y de pronto él no hace examen de la unidad 3, entonces ese ensayo está fácil y lo saco rápido y eso es un 5 y no un 4 como quiere ponerme el chichipato ese, sino le apunto al 5 y después yo le mando el examen y le queda una definitiva por ahí de 3. Entonces, ay, profe, es que yo no sabía, es que... porque me ha pasado, es que yo no me había dado cuenta de ese correo, entonces yo sí quiero ahora el 4. Entonces le digo, no, ya no se puede. ¿Por qué? Porque en la sesión número 1, y vaya y mire la grabación, yo les dije que me tenían que responder si hacían o no, si aceptaban o no el, el- las condiciones para quedar eximidos. Pero como no me respondió, entonces eso significa que usted no aceptó y que usted va a presentar la actividad y la evaluación. Entonces, pues es básicamente eso. Ese es el propósito, ¿listo? Y acá, pues tengo digamos que así es como se calcula esa definitiva ponderada. Básicamente uno toma la nota definitiva del corte, digamos que en el primer corte la persona sacó 3,75, lo multiplica por el porcentaje de ese corte, que es el 33%, eso le da 1,24, y en el segundo corte sacó 4,25, que multiplicado por el porcentaje de ese corte, que es el 33%, le dio 1,40 y sumo estos dos totales. 1,24 más 1,40 me da 2,64 y ahí yo, chin, chin, no lo eximo. ¿Listo? Tiene que ser 3 o más de 3. ¿Cómo puede uno sacar un 3? Pues por lo general sacando un 4,7 en el primero y un 4,5 en la segunda, y ya puede usted alcanzar a tener un 3 y eso ya lo exime. ¿Listo? Entonces, para que lo tenga presente, importante también participar en en todas las sesiones. ¿Por qué? Porque eso le va dando punticos. Y si de pronto usted aquí sacó un 2,85, pero yo he visto que usted en todas las sesiones participa, hace buenos aportes, em, trae casos, trae ejemplos. Entonces, pues digamos que en ese orden de ideas, yo les voy colocando punticos y le digo, mira, no quedaste con nota de 3, pero por tus participaciones yo te eximo. No significa que lo voy a subir de 2,85 a 3, no, eso no lo hago, pero sí lo eximo. Le digo, entonces, mira, te eximo y te pongo 4 en la nota del tercer corte. ¿Te sirve o no? Ya, entonces ustedes hacen sus cuentas y me dirán, sí, 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 listo. O, no, no, ¿sabe qué? No, chichipato, hay un 4, esos que me va a servir, no sé qué. Entonces, pues cada quien toma su decisión. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor, todo claro. Listo, perfecto, muy bien, muchas gracias. Lo otro, esto es lo más cansón, es que me han pasado tantas cosas, ustedes no se imaginan. Bueno, estas son unas recomendaciones. Eh, Recuerden, por favor, descargar todos los contenidos y las actividades evaluativas. No se arriesga a dejar eso ahí en la plataforma. ¿Por qué? Porque cada periodo limpian la plataforma. Entonces, esos son contenidos que se pierden. Y si se han dado cuenta, hay muy buen material publicado. Entonces, coja este fin de semana, póngase a descargar todos esos contenidos, cree una carpetica que se llame consultoría tributaria. Dentro de consultoría tributaria cree 3 carpetas, unidad 1, unidad 2 y unidad 3. Dentro de cada unidad cree una que diga contenidos y otra que se llame actividades evaluativas. Y en contenidos guarde todos los contenidos que están ahí publicados. ¿Listo? Descárguelos a PDF, guárdelos en su equipo. ¿Para qué? Para que usted los pueda accesar en cualquier momento sin necesidad de internet. ¿Qué es que se fue la luz? ¿Qué es que se estrelló un borracho con el poste de la luz?
todas esas excusas yo ya me las conozco y pues uno dice, sí, pero es que, ¿se acuerda que yo en la primera sesión les dije descarguen todos los contenidos? ¿Por qué no lo hizo? No, profe, es que se me olvidó, es que yo no pensé, es que nunca me imaginé, etcétera. Entonces, hagan ese tipo de cositas, ¿listo? ¿Por qué? Porque es que me han pedido, me han dicho, ay, profe, es que no hay internet, entonces si me manda porfa un correíto con las actividades para yo irlo mirando aquí desde el celular. No me friegue, no me pongan esas, hermano, que harto que hay que hacer para ponerme a hacer ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces eso no lo hago, ¿listo? Bien, segundo, eh, tengan por favor muy presente todo lo que hemos hablado el día de hoy, ¿listo? Eso nos va a dar claridad sobre la forma en la cual vamos a desarrollar la materia y no vamos a tener inconveniente, ¿listo? Ay, profe, Importantísimo, dime. yo para que todos se ríen un poquito, profe, pero curiosamente, aquí por donde yo vivo sí pasó que se estrelló un borracho en un poste. Ah, vea, ¿sí ven de dónde sale la excusa? No, pero es en serio, o sea, esas cosas pasan, profe, pasan. Por eso, entonces descarguen todos los contenidos para que no te vaya a pasar eso, ¿ok? No, sí, es que ese tipo de situaciones se dan. Eso es bueno, no suena chévere decir que es normal, pero eso se ha vuelto ya como cotidiano en muchas partes. Este tercer punto es maluco. Maluco, ¿por qué? Porque es que digo que las fechas se tienen que cumplir y le pongo ahí mayúscula y sí, pues es que imagínense que escogimos una carrera que se rige por fechas, que se rige por unos calendarios, una fecha, una carrera en la cual estamos siempre del cuello, ¿sí? Por esas fechas. Entonces, si no empezamos a adquirir esa cultura desde la academia, pues nos vamos a llevar sorpresitas en la vida profesional, ¿ok? Entonces, el propósito es empezar a apretar frente a ese tema. ¿Por qué? Porque es que me llegan casos, ojalá Diana no tenga otro ejemplo, mentiras, pero digo es que me han llegado casos en donde, no, profe, es que tuve COVID. Y miércoles, ¿y qué? ¿Y cómo hago? Fue pucha. Entonces, le digo yo, bueno, pues mándeme la excusa, pero yo no sé de incapacidades, ¿sí? Yo no sé si esa incapacidad es cierta o es falsa. Si me mandan un documento ahí, yo digo, bueno, ¿y esto qué? ¿Yo por qué tendría que mirar eso? Debe haber alguien en la universidad que se encargue de hacer eso. Entonces yo le mando el chicharrón a bienestar. Le digo, eh, le digo no, le digo al estudiante, a ver, me hace un favor, esa situación se la expone a bienestar universitario para que bienestar universitario lo evalúe, lo discuta con la facultad y si ellos lo consideran, me digan, Alex, esto sí es cierto. Ah, bueno, listo. Entonces yo digo, ok, listo, es cierto. Pero jamás de los jamases le voy a recibir una actividad evaluativa. Así usted haya estado enfermo, no se la voy a calificar sobre 5, se la califico sobre 4 y soy bien estricto ahí. ¿Por qué? A ver si la DIAN le va a recibir una incapacidad de esas y le va a prorrogar el vencimiento del impuesto de renta porque usted tuvo COVID o porque estaba enfermo o porque tuvo que viajar, por la razón que sea, porque se estrelló un borracho con el poste de la luz y no hubo internet en su casa y entonces usted quedó varado y no pudo declarar renta. Eso no se lo aceptan. Le dicen, ay, cuánto lo siento. Pero entonces vuelva a liquidar el impuesto y agréguele la sanción. Es lo que le dicen. Entonces, es eso, muchachos, es tratar de evitar ese tipo de cosas. Y si se dan cuenta, las actividades no son cosas del otro mundo. Hay que prepararlas, ¿sí? Y hay que hacer, pero no les estoy pidiendo trabajo escrito, no, nada, es simplemente un conversatorio, una exposición y el último, si es que no quedan eximidos, tienen que hacer un trabajo escrito. Pero esas son las actividades. Entonces, mm, confío en ustedes en que no me van a sacar ese tipo de situaciones, de que mire, que es que no me pasó. Y es que además eso en qué deriva. Aquí lo coloco. Eso deriva en reprocesos y desgastes administrativos y académicos. A mí me han regañado. ¿Por qué? Porque yo le digo, ay, profe, es que un borracho se estrelló contra el poste de la luz, es que esa es la excusa. Entonces, listo, man, mándeme eso por correo electrónico. Y se me olvida, man. ¿Por qué se me olvida? Porque como es de la época coyuntural en la que
nos coge vicerrectoría académica y tienen que sacar las notas y tienen plazo hasta tal día. Man, yo me meto solo a notas, ¿sí? Hasta que no termine notas, yo no miro el correo. Y fácilmente me llega, me absorbo ahí una semana, ¿ok? Y usted con el trabajo ahí. Y preciso cuando ve que le puse que no presentó la actividad, miércoles, ahí sí se despacha y coloca el PQR y no, me parece injusto y yo hablé con el profe y el profe me dijo que por correo y no me lo calificó y me puso 0 y no sé qué. Y claro, y eso, el PQR le llega del rector para abajo. Entonces, pero profe, ¿qué pasó acá? Le digo, no, pues es que sí, le dije que me lo mandara por correo y no he tenido tiempo de mirar el correo, ya lo calificó. Entonces me amargué, ¿sí? Me regañó del rector para abajo y fuera de eso lo tengo a usted bravo. Entonces, pues no hagamos eso, ¿listo? Entonces, las fechas se cumplen porque se cumplen, ¿listo? Hagamos ese pacto y empecemos a adquirir ese tipo de cultura, ¿bien? Bueno, eso no atiendo por WhatsApp, eso yo ya lo cambié, así que no. Yo tenía una práctica que se fue degradando con el tiempo y era que cuando les iba mal en el examen, yo les decía, tranquilo, venga, chiqui. Lo abrazaba virtualmente, le ponía su cabecita aquí sobre mi hombro, le daba unas palmaditas en la espalda y decía, tranquilo, ya, cálmese, no llore más, vamos a hacer un rescate, nos vemos en la sesión de tutoría y mejoramos esa nota, ¿listo? Pero entonces el tema se fue degradando al punto en que hubo un periodo en el que todas mis materias tenía yo el tremendo desfile de gente en la sesión de tutoría y todos, profe, palo el rescate. Profe, es que me fue mal, entonces pues a ver si mejoramos esa notica. Profe, es que no estudié, no tuve tiempo, no sé qué. Yo dije, no, man, le estoy haciendo es un daño, ¿sí? Porque algo que pensé que podía ser bueno se dañó con el tiempo. Y era que ustedes ya no estaban estudiando y solamente vivían era pegados de esa operación rescate. Entonces eso lo eliminé. Entonces la nota del examen, esa es. ¿Listo? Entonces hay que estudiar. ¿Listo? Y si por alguna razón no les contesto un correo, porfa, no me vaya a aventar con esos PQRs porque ya saben que me regaña el rector para abajo. Pues llega a la sesión de tutoría, que son todos los viernes de 6 a 8. Ahí nos vemos en la sesión de tutoría y usted me dice, hey, profe, es que yo le mandé un correo. Ay, hermano, muestre qué es el tema. No, es que pasó esta cosa. Ah, listo, listo, hermano, entonces hagamos esto, aquello. Pues, lo solucionamos de una vez. ¿Listo? Porque esto pasa por lo general al final de cada corte. ¿Listo? Entonces evitémonos eso. Bien. Estas son otras recomendaciones, ahí se las dejo para que las vayan leyendo. Pero sí, básicamente entonces, tener en cuenta los capitanes, la actividad del conversatorio para que se ponga en contacto con su equipo. eh, no se les olvide mandarme el correíto con el nombre de las parejas para poderles asignar el tema y que puedan ir preparando de una vez la exposición de la segunda unidad y de esa manera pues solamente les quede preparar lo que es el examen. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que no son las superactividades pues traídas de los cabellos, ni mucho menos. Se pueden manejar, se pueden hacer con tiempo y aparte pueden estudiar para el examen. Bien, ahora sí, los escucho, soy todo oídos. Profe, y en caso tal remoto de que un compañero no aparezca, digamos, entonces nos repartimos las preguntas en los que estemos hasta ese punto. Sí, sí, es bueno que tengan ese plan B, por eso les coloqué ahí en el texto, ha pasado, ¿sí? Y yo hago la pregunta, entonces preciso, ay, profe, es que no vino fulano de tal, pero yo estoy preparado o yo voy a responderla, ¿ok? Alguien saldrá, pero es bueno que hayan más personas que respalden a esa persona que tuvo la valentía de coger una pregunta que no le correspondía a él, pero por eso ahí es en donde radica la recomendación que les doy, y es que todos sepan de todo, ¿listo? Porque eso puede llegar a pasar. O que a alguien, no, es que, profe, escriben por el chat, no, profe, se estrelló un borracho con el poste de la luz y se acabó de ir internet, estoy desde el celular y no tengo micrófono. Ay, Dios, ¿y ahora? Entonces, ese tipo de cosas pueden llegar a pasar. Entonces, lo importante ahí es que hayan personas que estén preparadas para esas preguntas y eso les va a ayudar para mejorar su nota frente a la intervención que usted hizo. ¿Listo?
Pero sí, eso pasa, así que cuenten con eso. ¿Qué otra pregunta pueden tener al respecto? Voy a quitar esa diapositiva ya. Listo. Bueno, vean, solo María Paula tiene la foto. De resto todos ahí. Profe, Dime. cada persona tiene 5 minutos, o sea, de cada grupo, cada persona tiene 5 minutos por pregunta o 5 minutos para, digamos, respuestas y debate. No, 5 preguntas para responder la pregunta y la otra persona que tiene la misma pregunta del otro grupo también va a tener 5 minutos para debatirle. ¿Listo? Ahí eso va a generar otras preguntas, puede generar más debate. Entonces, pues digamos que ahí se nos puede extender un poquito más esas preguntas. ¿Listo? Por eso hay que tratar de ser lo más ágiles posibles para el momento de responder cada pregunta para poder prever esas preguntas que puedan surgir. ¿Listo? Porque surgen preguntas. ¿Listo? Profe, son 11 preguntas, ¿verdad? Sí, sí, señor. 11 preguntas. O sea, las vamos a responder en los que vemos en el grupo las 11, ¿sí? ¿O las Sí, repartimos? sí, sí, sí. A alguien de pronto le va a quedar 2 preguntas, ¿sí? Unos van a quedar con una, otros van a quedar con 2. Traten de acomodarlas de la mejor manera. eh, Procuren de pronto determinar que aquella persona que va a quedar con 2 preguntas, ojalá sea una persona que tenga buena expresión oral, que tenga eh, buenos conocimientos en la parte tributaria, etcétera, etcétera, para que pueda dar una buena respuesta a esas 2 preguntas, ¿listo? Igual, reitero, todos deben saber de todas las preguntas, ¿listo? Cuéntanos, Daniel. Ok. No sé qué otra pregunta puede haber. Bueno, listo. Entonces, pues nada, los dejo libres para que puedan empezar a leer ese contenido, ese material. Eh, Procuren coger ese hábito, tener menos unos días específicos en los cuales le dedique lectura a esta materia, porque si se dieron cuenta, es mucho contenido, ¿listo? Pero es contenido bueno, ¿listo? Yo sé que eso les va a servir no solamente ahorita para su carrera, sino también en su vida profesional. Entonces trate de sacarle el máximo provecho a eso, ¿ok? Bueno, muchachos, entonces si no hay más preguntas, no hay más comentarios, entonces, ay, espera que Olga preguntó algo por el chat con respecto al trabajo. Se me fue. Con respecto al trabajo del segundo corte, ¿puede ser individual? Ay, es que somos 16, digamos que hasta el momento hay 16 personas, ¿sí? Eso implicaría 8 grupos. Entonces se nos puede dilatar el tema. Si tú consideras que en últimas no tienes con quién hacer el trabajo, pues listo, yo te acepto de forma individual, pero digamos que queda sujeto el tema a si me haces un video o dependiendo del tema que se te asigne, pues que hagas la exposición en la sesión sincrónica, ¿listo? Ok, listo, listo. Bueno, muchachos, entonces, pues nada, les agradezco muchísimo la asistencia. Gracias por la participación. Este es un buen grupo. Yo ya conozco casi que a todos. Lo que pasa es que hay nombres que no me acuerdo, pero a la mayoría los conozco. Cuéntame, Iván. Ok. Sí, a la mayoría los conozco, entonces sé que son un buen grupo, entonces nos va a ir muy bien. Estoy plenamente seguro de eso. Son personas que son dedicadas a lo que se proponen y esto lo vamos a sacar adelante entre todos, ¿ok? Entonces, muchas gracias, muy contento de tenerlos de nuevo por acá y nos vemos en 8 días, ¿ok? Cuídense mucho. Hasta luego, que tengan buena noche. Gracias, Daniel, lo mismo para ti. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Gracias, Chao, profe. Diana. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, Iván, lo mismo. Cuídate.